Son las 8:15. Bueno, no requiere mayor presentación, ¿ah? Queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer al ex ministro de Defensa, parlamentario, militante, muy influyente además en su partido de Renovación Nacional, Mario Desbordes, expresidente además de RN. ¿Cómo está, Mario? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. No sé si influyo mucho en Renovación ya, pero bueno. Bueno, vamos a ver si a la luz de esta entrevista podemos al menos tener indicios de una respuesta a ese comentario que hacía. Mario, bueno, quiero partir con algo que podría parecer apabullante, pero es para favorecer el debate nomás. Y quiero partir pidiéndole un acto de fe porque hemos hurgado en las universidades y centros de estudios sin ningún sesgo, y no hemos encontrado a ningún experto que esté a favor de la ley Naín Retamal. Digo, ninguno de ninguna universidad, de ningún centro de estudio. Aquí tengo varias frases, no me quiero explayar, pero muy categóricos: Jorge Araya de la USACH, Mauricio Duche de la UDP, Claudio Nach, Francisco Cox, Alejandra Moor, Salvador Millaleo, podría seguir. ¿Por qué tramitar una ley y además tan rápido, que al menos desde el ámbito de los expertos, que a propósito de otros debates se les invocaba como tan necesario, parece no tener respaldo técnico, y además con esta velocidad de sacarla lo antes posible? A ver, lo primero, la mayoría de los expertos que usted me mencionó han ido al Congreso a oponerse a todos los proyectos de ley que le den más facultades a Carabineros, a la PDI. Recuerdo algunos de ellos con intensas intervenciones diciendo que la ley de control de identidad se iba a prestar para abusos, que se iba a hacer todos los controles en el sector popular, etcétera, que iba a violar los derechos humanos. Y la verdad es que después de años de implementar no ha pasado lo que ellos anunciaron. Ahora, hay posiciones distintas, por supuesto, respecto de este tipo de medidas. No es que se esté tramitando tan rápido, también es bueno hacerlo presente. La ley Naín no entró ayer, lleva por lo menos un año, 2 años en el Congreso. De hecho, fue votada en contra por Gabriel Boric, por Jackson, etcétera. Ujú. O sea, este proyecto está desde antes de 2018, cuando ellos asumieron, 2022, cuando asumió la presidencia el presidente Boric. O sea, lleva 2, 3 años en el Congreso. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque las normas que hoy día están vigentes, que son categorísimas, el artículo 410 del Código de Justicia Militar, para referirle, por ejemplo, un artículo específico que norma el uso de las armas por parte de Carabineros, los exime de responsabilidad penal cuando actúan en defensa propia o en defensa de terceras personas a las que deben, brindar auxilio. ¿Se da cuenta? Los exime, que estará exento es. Eso nos lo está aplicando tal cual la Fiscalía, que lo que hace es presumir al revés responsabilidad, y lo que se está planteando, entre otras cosas, acá es, mire, ¿sabe qué? Lo que deberíamos plantear es que quede testigo y después si se acredita que usó mal el arma, bueno, ahí cambiamos la posición. Nadie pretende que Carabineros tenga carta blanca para hacer un firewall, ¿cierto? Un gatillo fácil, gatillo Ujú, blando, ujú. y otros conceptos que se han usado en Estados Unidos y en Europa cuando se discute esto. La ley NAI no solo incorpora protección a la policía, también en este conjunto de normas que se está votando ahora, está, por ejemplo, el tipificar el sicariato, que era un delito que no existía en Chile. No había, no se conocía esto de que alguien pagara para que un tercero asesinara a otra persona. Entonces, Ujú. había que tipificarlo. Luego, la extorsión, tenía una norma muy antigua en donde, entre otras cosas, había que firmar un papel entre medio para que se consumara la extorsión, cuando tú tenías que pagar un cheque, una letra, etcétera, para pagarle a quien te extorsionaba. Eso hace rato que dejó de ser así. Hay una serie de propuestas en estas normas que actualizan. Ahora, ¿por qué es necesario? Son señales fundamentalmente. A mí me parece bien que una persona que asesina a un carabinero no pueda optar a cumplir la condena en libertad, por ejemplo. Y eso podría suceder hoy día. A mí me parece bien, por las atenuantes, a mí me parece bien que una persona que asesina a un carabinero tenga que cumplir la condena. Hoy día, Patricia, tenemos un problema estructural que hay que analizar Sí. también, por supuesto, en el plano más amplio. Nadie es condenado en general, por regla general, salvo que tenga mucha agravante, al máximo de la pena establecida en el Código Penal, primero. Segundo, nadie en Chile
salvo casos, no conozco ninguno, pero puede haber alguno. Y yo trabajé en gendarmería, en las cárceles, en reinserción social, estuve en el Consejo Técnico de Colina 1 y 2. Nadie cumple la condena. En Chile, el que pasa de la mitad de la condena sin haber obtenido algún beneficio, es que es muy re malo. O sea, es una persona que se ha comportado pésimo en el penal, que tiene infracciones graves, etcétera. Pero la regla general para el 99% de las personas privadas de libertad es que antes de la mitad de la condena, sea el delito que sea, 2/3, dependiendo del delito, ya están fuera, ya están saliendo. Entonces, hay que hacer un análisis general de lo que está pasando con las penas en Chile, por supuesto, también hacia el otro lado. ¿Será prudente seguir metiendo presos, privando de libertad a personas que tienen delitos menores? Yo creo que no, porque se juntan con delincuentes, delitos graves, y se produce lo que se denomina técnicamente contagio criminógeno. Sí, Ahora, Mario, sí. Yo no soy partidario de aumentar penas por aumentar, pero en algunos casos hay que dar algunas señales bien específicas y en ese sentido apuntan las leyes que usted me menciona, y como le digo, están hace un par de años, 2 o 3 años en discusión en el Congreso. Sí, bueno, son varias cosas, y es interesante ir punto por punto. Respecto a lo que usted me señalaba, que no consideraba que era tanta la velocidad con que se estaba tramitando. Bueno, es cierto que la ley Nain lleva un tiempo, y también es cierto que era una ley cuyos contenidos generaban un mayor consenso, ¿no? En las dirigencias políticas, o por lo menos en el Parlamento. Pero dos cosas nomás, no es para que nos quedemos en esto, porque es más importante el tema de fondo, pero primero, a todos nos consta que luego del asesinato de la sargento Olivares se interrumpió la semana distrital, ¿no? Y además hubo de la propia RN una presión al gobierno para que mandara los proyectos ya, o acelerara los proyectos ya. Y que lo que se está discutiendo además bueno, es la ley Naín Retamal, pero es sustantivamente la ley Retamal, que es mucho más reciente y que es donde probablemente están los artículos que generan más controversia. Así es. Eh, Eso es así, y bueno, que la muerte y no nos olvidemos de Alex Salazar, por favor, lo asesinaron hace 10 días. En menos de un mes llevamos 2 carabineros asesinados, y tampoco nos olvidemos de un funcionario de la DGAC asesinado también combatiendo el delito. Tenemos 3 asesinatos de servidores públicos en 2 meses, mes y medio, y eso no es correcto. Entonces, por supuesto, si el Congreso tiene esta posibilidad de suspender la semana distrital o la semana regional en el caso de los senadores, y el gobierno tiene esa disposición, enhorabuena, me parece bien. Mario, cuando usted dice que no es cierto que esta ley que se votó ayer favorablemente en la Cámara promueva el gatillo fácil, bueno, usted hacía mención a lo que ocurría en otros países. Precisamente el experto Francisco Cox hizo una comparación con esta ley Stand Your Ground, ¿no? Que fue la que se entró en vigencia en Estados Unidos, y él augura o sea, primero señala que efectivamente sí es una ley de gatillo fácil, otros también lo plantean, y que se va a incrementar la cantidad de personas muertas, y dice él, a la luz de la experiencia internacional, no solamente delincuentes, sino también pueden morir eventualmente, dice él, como está acreditado internacionalmente, en muchos casos personas que iban pasando, eventualmente un uso desproporcionado de la fuerza, y así sucesivamente. ¿No sería bueno prever esos riesgos? Digo, en función del propio prestigio de Carabineros, que es una cuestión tan importante para que la policía pueda actuar adecuadamente. Mire, hay expertos en oponerse a que las autoridades, que la policía, que las Fuerzas Armadas tengan atribuciones. Hay institutos que se dedican permanentemente a argumentar en contra de la labor policial, y en una lógica que a mí me preocupa, porque suele ser muy pro delincuente, porque terminamos con esto favoreciendo a la persona que comete delito. El señor Cox habla de experiencia comparada. Yo no sé si eso pasa en Noruega, en Alemania, en Dinamarca, en países, dicho sea de paso, que tienen leyes de control de armas mucho más flexibles, donde el ciudadano de a pie puede tener armas en una forma mucho más fácil que acá. Lo que pasa es que siempre nos comparamos con Estados Unidos. Yo no me comparo con Estados Unidos. A mí no me gusta el modelo estadounidense en este tipo de cosas, ¿no? La policía de Los Ángeles, la de Nueva York, son estupendas policías, pero yo prefiero compararme con policías europeas para tratar de más o menos igualar idiosincrasia con España, con Francia, pero además para igualar legislación que es más o menos coherente con la nuestra. Ahora, yo no veo ese riesgo, porque con el nivel de parcialidad que tienen los juzgados de garantía respecto de una mirada
protectora muchas veces, es la teoría de la anomia, hecho sea de paso, que se la dio a los parlamentarios también del Frente Amplio, de centro izquierda, en donde se tiende a pensar que el delincuente es la víctima, porque es víctima de la sociedad completa y delinque porque todos nosotros lo hemos obligado, lo hemos forzado a delinquir. Entonces hay que apuntar a las causas sociales, dicen, y la verdad es que yo he trabajado en Cerro Navia, en La Cisterna, en San Ramón, me eduqué en una escuela pública pobre donde tenía compañeros que no tenían para los zapatos y yo jamás los vi y jamás he visto en esos sectores que hay una tendencia al delito, al revés, la gente más pobre de este país se saca la mugre trabajando. Entonces, es tan difícil que un juzgado oral en lo penal, autónomo, independiente, que un fiscal vaya a mirar hacia el techo cuando un policía usa su arma de manera ilegal y comete un delito y mata a una persona o dispara como loco en cualquier parte, que yo no veo el riesgo, si los carabineros tampoco están queriendo salir a dispararle a medio mundo. El problema es que el señor Cox lo hace desde la comodidad y todo lo que usted me mencionó, con todo cariño. El señor Dulce, yo lo he escuchado en hacer unas intervenciones que son bastante interesantes, pero que no se condicen con lo que yo veo en la calle. Entonces uno dice, si salen a darse una vuelta, a conversar con la gente, con el ciudadano de a pie, anoche me pararon en el centro gente de la población La Bandera, donde yo tengo varios amigos, y me decían, oiga, invite a todos a los parlamentarios, me decían ellos, no los expertos, Sí, claro, a darse una vuelta para allá. Oiga, si el delincuente normal hoy día está armado hasta los dientes, hemos mutado de una delincuencia en que usaba rara vez arma de fuego a una delincuencia en donde si tú no tienes un arma de fuego, Patricio, no eres nadie, porque hoy día es tan fácil conseguir armas de fuego que la policía está enfrentando una realidad muy compleja y yo preferiría ponerme en ese escenario que en la constante sospecha que se tiene respecto de los carabineros. Sí, ahora probablemente ahí, Mario, y obviamente mi rol como entrevistador es llevarle un poco la contra para favorecer los argumentos nomás. Probablemente Dile ahí, nomás. Mario, sí, probablemente me da la impresión que hay un consenso bastante general y creo que habría que ser bastante obtuso para no darse cuenta que es un momento para fortalecer las policías, ¿no? Y para fortalecer en general el Estado para enfrentar la delincuencia. No, yo no veo ese consenso, Patricio. ¿Usted no lo Perdón ve? que te interrumpa, para nada. Pero, por ejemplo, cuando alguien Déjame critica... darte No, pero ejemplos una concretos. pregunta bien sencilla. Cuando alguien no está de acuerdo con la ley Naim Retamal, ¿se debería partir del supuesto de que esa persona no está de acuerdo con fortalecer las policías? ¿O es legítimo que Pero tenga una discrepancia sobre el proyecto? es legítimo, pero han sido expresadas abiertamente las sospechas contra la policía. Lo han dicho los parlamentarios de oposición, pero además el gobierno parte de la sospecha contra las instituciones. Yo te doy un ejemplo concreto, específico, si yo no tengo para qué irme a los Twitter del presidente o de la ministra o del ministro. No, ayer, esto fue hace un mes, DFL número 1, artículo 4, inciso 2, dispone que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, pueden cuidar infraestructura crítica y las manda a la frontera. Yo me puse ese proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana como exministro. ¿Qué dice el artículo 4? Que podrán fiscalizar vehículos, que podrán revisar bolsos, pero, inciso 2, ese artículo dice que solo de manera muy excepcional, en casos calificados, les restringe la posibilidad de revisar solo a casos de sospecha concreta de que se ha cometido o se va a cometer un delito. Entonces tú dices, ¿para qué los manda a la frontera norte, donde está entrando armamento, drogas? Todo el mundo lo reconoce. Si no les permito fiscalizar, no sé, pues, aleatoriamente, 2 de cada 3 vehículos, ¿por qué lo hago? Bueno, porque hay una sospecha que las Fuerzas Armadas van a abusar. Luego, el Ministerio del Interior anuncia que va a hacer una propuesta, que espero que se haya caído después de esto, en donde se busca arreglar el uso de las armas por parte de las policías y se dice vamos a pasar a un criterio de proporcionalidad. Para que la gente que nos escucha lo comprenda, el propio ministerio dice, ¿qué entiende por proporcionalidad? Que haya equilibrio, Patricio. Dice textual, por favor. Debe haber un equilibrio en el uso de las armas por parte de la policía y respecto de quien la ataca. Eso en el mundo completo es una barbaridad. Yo estuve en la Asamblea General de Interpol en Doha el 2010 y se discutía ya ese tema porque había, por supuesto, expertos del mundo cercano a los que vivía a Pro Dignidad en Chile, que ya estaban planteando eso. Lo que tiene que haber es racionalidad. Yo no puedo llegar a usar cualquier arma, no puedo usar, si me tiran una piedra, un fusil de vuelta. Por supuesto que no. Yo tengo que responder respecto del criterio que usé para determinada arma. Pero tiene que haber siempre la posibilidad de que la policía o las Fuerzas Armadas, si están desplegadas en estos casos, esté un escalón arriba de quien está agrediendo, porque de lo contrario se produce un empate. Eso es el equilibrio, un empate.
Entonces, cuando el gobierno busca que la policía esté empatada con el agresor, con el narcotraficante, con el asaltante, estamos en una lógica, lo mismo que las Fuerzas Armadas en el norte, donde no les permito hacer controles, no permito revisar un bolso, una mochila de un migrante ilegal. Lo que se está planteando ahí es siempre una sospecha respecto del actual de la policía, y siempre entonces nos estamos poniendo al frente del policía, al otro lado del policía. Yo le doy ejemplos concretos, Patricio, de ahora, recientes, por escrito. No estoy suponiendo cosas, yo le explico lo que a mí me parece que son hechos evidentes que demuestran un actuar parcial de parte de un sector que constantemente intenta rebajar la capacidad de la policía de enfrentar el crimen. Siempre la policía tiene que ser fiscalizada, siempre controlada, nunca podremos permitir carta blanca para hacer lo que se les dé la gana, por supuesto. Mario, pero siempre tenemos que respaldarla y ponerla un poquito más arriba. Usted dijo el gobierno busca empatar a la policía con los delincuentes y los narcotraficantes. Esto es como cuando un actuario le pasa a un testigo en una declaración el texto para que lo revise. Usted entonces ratifica esto que nos acaba de decir. El gobierno busca hacer empatar a la policía con los delincuentes y los narcotraficantes. No lo digo yo, lo dice el gobierno. Patricio, el concepto de equilibrio es un concepto claro, objetivo, no es subjetivo. Ya, pero equilibrio es empate. Sí, ahora... Eso es. Si uno jugara... Si yo estoy en la calle, lo que necesito es estar un escalón arriba para poder neutralizar a quien está agrediendo, asaltando, etcétera. Eso es lo mínimo, pero el gobierno piensa distinto. No sé si la ministra Toá, ella lo mandó, pero no se manda sola. Sí, a ver, y si uno juzga a la gente por sus actos y no por sus supuestas ideas o ideas, igual este gobierno ha fortalecido de manera relevante, lo dijo el propio general Yáñez, las herramientas operativas de Carabineros para funcionar. Igual este gobierno ha respaldado al general Yáñez a contrapelo de su propio sector. Igual este gobierno ha promovido estas mismas leyes que estamos conversando hoy día, como sea. Entonces, uno podría decir, bueno, pero si el gobierno está a grandes rasgos haciendo lo que el propio Chile Vamos esperaba, ¿no? ¿O no es así? No, en absoluto, Patricio. Lo que ha hecho el gobierno es llamar al general Yáñez y tirarle las orejas en público. Después se dieron cuenta que se habían embarrado. Las encuestas dicen que el 90% de la gente está en desacuerdo con haber llamado a Yáñez y haberle tirado las orejas por una frase que no delibera ni hace política, por lo tanto no se sale del marco constitucional. El general Yáñez no actuó fuera del marco legal. ¿Cómo reacciona la ministra Toá? Lo llama y le tira las orejas y le dice a todo el mundo que le acaba de tirar la oreja en circunstancias que debió haber agarrado a sus propios parlamentarios, haberlos invitado a una mesa, a sentarse y decirle, ¿sabes? Escuchemos al general Yáñez, conversemos con él, veamos qué es lo que nos quiere decir y cómo avanzamos. Eso debió haber hecho Carolina Toá, pero prefirió lo otro. Después murió Alex Salazar y ahí se dieron cuenta, parece que la embarramos. Usted me dice, el gobierno ha apoyado, pero uno se pregunta, entre la frase del presidente, vamos a ser unos perros en perseguir a la delincuencia, y el DFL número 1, artículo 4, inciso 2, que los amarra a la Fuerza Armada en el norte y no les permite fiscalizar un vehículo como cuestión general, uno dice entonces entre el dicho y el hecho no se está cumpliendo lo que el presidente dijo. Ahora, que los recursos, Patricio, mire, el presupuesto de Carabineros, de Gendarmería, de Aduana, etcétera, actualizado a IPC, bajó respecto del año anterior y por lo tanto aún no tenemos esta gran alza. Compramos 1.000 vehículos, dice el subsecretario Monsalve, que está haciendo buen trabajo. Yo vengo apoyando el día 1 a Monsalve y a Toá. Ahora estoy crítico porque no creo que les ha faltado claridad en muchas cosas. Pero Mario, el gobierno anterior entregó 1.000 vehículos poquito antes de irse también. Cuidado con esos números. Me dicen por interno que se tiene que ir, entonces, por favor, la última pregunta antes de que se vaya. Solo por eso lo interrumpí. Se instala el debate como que si reformar Carabineros y fortalecerlos fueran antagónicos. Yo sé que el concepto de reforma Carabineros tiene la connotación como que hubiera sectores en contra de Carabineros, ¿no? Pero preguntar directamente, si vamos a fortalecer Carabineros, si queremos darle más armas, más atribuciones legales,
¿Por qué oponerse a formarlos mejor? A que tengan muchos más meses de formación, a que tengan una capacidad de análisis del escenario donde van a operar. Hemos visto que independientemente del actuar deleznable de la delincuencia, más de alguna vez ha habido un problema de diagnóstico de la situación operativa que ha terminado perjudicando la integridad de Carabineros. ¿Por qué oponerse a eso también? ¿Por qué no poder llevar a Sí, eso a cabo sí. simultáneamente? Pero para poder responderlo, ¿quién se opone? Porque yo no he escuchado a nadie que se oponga a eso. Pero cuando alguien habla de reforma Carabineros dicen inmediatamente, bueno, pero ustedes están en contra de Carabineros, en fin. No, no he escuchado a nadie. Se genera una falsa disyuntiva, pienso yo. Mm. A ver, lo que pasa es que si usted lo que me está planteando por reforma a Carabineros es una refundación que los transforme en una policía de carácter civil, como pretendía el Frente Amplio en el proyecto constitucional abrumadoramente rechazado el 4 de septiembre, en eso yo no estoy de acuerdo. Porque hay policías de carácter militar que funcionan perfecto, como la Guardia Civil Española, Gendarmería Francesa, Carabinieri de Italia, la Guardia Montada de Canadá. Son todas de carácter militar y sí han tenido críticas, por supuesto, todas las policías tienen críticas, pero se ha demostrado que el ser de carácter militar o carácter civil no te ayuda o no te perjudica. Las policías que el señor Fox alude en Estados Unidos son civiles. La policía de Los Ángeles, Nueva York, de Houston, son policías de carácter civil. Si eso es refundar, yo no estoy de acuerdo. Me parece que ahí hay un sesgo que no se justifica en los estudios que yo también hago y también reviso y también leo a nivel internacional. Si es reformar, si es modernizar, si es mejorar la formación, ampliar la cantidad de años, todo lo que usted me está diciendo yo se lo firmo y lo he dicho y lo he pedido 500.000 veces. Si Carabineros requiere una modernización, yo quiero tener Carabineros no a la altura quizás de la policía alemana, porque no tenemos los recursos, pero sí comparable de tú a tú con la Guardia Civil Española, con la Policía Nacional Francesa o la Gendarmería Francesa, que son dos policías distintas dentro del mismo país. Eso lo quiero y necesitamos Carabineros mejor preparados. El problema es que hoy día, antes del estallido postulaban 15.000 jóvenes a Carabineros y hoy día postulan 5.000. No estamos dando abasto ni para cubrir las vacantes y se está yendo más gente de la que entra. Es urgente, Patricio, y le hago una propuesta, instalar un proyecto de ley que permita tener la reserva activa de Carabineros, que en la Fuerza Armada existe por ley, en donde yo pudiera convocar a los suboficiales que se acaban de retirar con 25 años de servicio, 45 años de edad, unos lolos para mí, por supuesto, yo voy para los 55, gente que está en perfectas condiciones, que yo los pudiera recontratar como funcionarios policiales, porque hoy día hay una norma extraña ahí que se está aplicando, pero que no permite una contratación masiva, una reconvocatoria masiva, que por eso son la reserva activa. Pero no, yo jamás me voy a oponer a una modernización, todo lo contrario. Carabineros necesita mejorar sus planes de formación. Carabineros hoy día practica una vez al año, con suerte, 8 tiros de práctica de tiro, y eso no puede ser. Si les voy a dar más atribuciones, si les voy a devolver la UCI, nunca, que yo sepa, hay un estudio, no conozco ni un estudio, ni uno, ni serio, ni poco serio, que demuestre que la UCI generó algún problema, que es una subametralladora israelí 9 milímetros hecha para el uso urbano, que la usé yo muchísimas veces, todos los días cuando salía al turno. Si le voy a devolver poder de fuego, tengo que prepararlos mejor, pues tienen que ir al polígono como sucede en los países desarrollados, ojalá máximo cada 3 meses, que entrenen, ¿cierto?, viendo distintas alternativas, de manera de que si se les cruza una señora con guagua, no disparen equivocadamente porque no fueron capaces de reaccionar bien y terminen matando una guagua. Eso tiene que suceder. Yo, Patricio, en eso se lo firmo, se lo suscribo, lo apoyo. No estoy de acuerdo en el concepto de refundación, que también lo plantearon autoridades del gobierno anterior, en cuanto a transformarlo en una policía de carácter civil, porque, y ahí estaríamos 2 horas de discusión, yo feliz si me invita para la otra para hablar de ese tema. La experiencia internacional no muestra que una policía civil es mejor o tiene menos probabilidades de cometer, abusos que una policía de carácter militar. Los peores reclamos a nivel internacional que hemos vivido en los últimos 5 años, me tomé la molestia hace un año atrás de revisarlos, son justamente policías de carácter civil. Los mayores escándalos en Europa en los últimos años son de la policía de Londres, que ha tenido que cambiar a la directora porque estaba por concurso público, y que es una policía de carácter civil, una estupenda policía, pero ahí ha habido escándalo. Entonces, refundar, ok, ¿qué significa? Reformar, como usted me dice, modernizar, por supuesto. Eso hay que hacerlo, ya es necesario, y todos los días deberíamos estar pensando en modernizar nuestras policías, los procedimientos, los criterios, el equipamiento, de manera que sea una policía respetada por la ciudadanía, por el máximo. Hoy día lo respeta el 60, 70 según la encuesta, ojalá fuera el 99.
y ese otro 0 y tanto por ciento, que es la delincuencia, le tenga temor a la policía, cosa que hoy día no sucede. Mario Desbordes, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Patricio, que esté bien. Chao. Ahí estaba Mario Desbordes conversando, analizando la discusión sobre seguridad pública, que es una de las que está más presente, o es la que está más presente en la discusión política actual. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos. Ya viene el panel de debate en esta mañana de día jueves.